Si me preguntan, si me critican. Y ya con nosotros, para conducirnos su espacio de cada martes a esta hora, nuestro querido padre Isidro Bautista, con su espacio, Conociendo la Doctrina Católica. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, queridos radio creyentes, que siempre están ahí en sintonía con esta emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Qué alegría, qué gozo poder compartir con ustedes ese espacio de formación conociendo nuestra doctrina católica a través de esta emisora. De verdad que es de mucha alegría, de mucho gozo para nosotros poder desde aquí, desde República Dominicana, compartir con ustedes esta experiencia de nuestra vida, este espacio. Y vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a empezar a través de nuestra oración, confiando al Señor nuestras vidas, abriendo nuestro corazón para Él, abriendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser para ese Dios de bondad. Señor Dios nuestro, queremos una vez más confiarnos a ti, confiarnos a tu gran misericordia. Confiar nuestra vida y nuestro peregrinar a ti, Señor, que eres el autor de toda obra, de todo bien. Eres el que dirige las voluntades, dirige la mente, el corazón, el destino de cada hombre, de cada mujer. Queremos, Señor, que tú sigas siendo ese artífice, ese constructor de tu obra, de esta obra de salvación en cada uno de nosotros. Fortalece y acompaña nuestras vidas y nuestras familias a lo largo de este peregrinar. Mira, Señor, que las flaquezas humanas, las adversidades, los momentos difíciles, todo esto nos agobia, nos llena de pesar, nos lleva a experimentar muchas veces la desolación, la angustia, la tristeza, el dolor, el desánimo. Pero tú, Señor, estás ahí con nosotros. Tú no nos desamparas, y así lo decía en tu palabra el domingo. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, Señor, imploramos de esa presencia tuya, de esa presencia que a través del Espíritu Santo va dirigiendo y va acompañando el caminar de cada uno de nosotros. Que no nos dejes solos. Sabemos que tú estás con nosotros y así lo has prometido. Estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Haz que sintamos esa fuerza que viene de ti. Haz que sintamos esa fuerza renovadora en nuestro caminar, para que así, fortalecidos, guiados por ti, sintamos siempre que tú nos acompañas, que tú diriges nuestra vida, que tú estás con nosotros. Todo esto te lo pedimos a ti, que eres Dios, y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así, mis hermanos, iniciamos este espacio, conociendo nuestra doctrina católica, conociendo nuestra doctrina, nuestro caminar. Y coincidencialmente, pues, estamos viendo y vamos a continuar hoy viendo la realidad del símbolo de nuestra fe, ese acto de fe, de confianza, que expresamos. Y ya decía, creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Dice el símbolo de los apóstoles. Y el próximo domingo vamos a celebrar a Pentecostés. Jesús, antes de ascender al cielo, prometió enviar el Paráclito, el Defensor, el Espíritu Santo, ese que va a estar con nosotros todos los días. Ese que nosotros creemos, en quien confiamos. Y que el símbolo de Nicea-Constantinopla, el credo de Nicea-Constantinopla dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Ese Espíritu Santo que es el mismo Dios, el mismo que va a acompañar nuestras vidas. Y por eso Jesús dijo, y cuando le hablaba a los apóstoles sobre
esa experiencia que iban a vivir cuando Él enviara el Espíritu Santo, dice que les pediré al Padre que les dé un defensor, que esté siempre con ustedes. Que esté siempre con ustedes. Así lo expresa claramente Jesús. Y es el Espíritu Santo el que dirige nuestra vida. Por eso decía también, el mismo Jesús dice, el mundo no lo conoce. El mundo no puede recibirlo ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque está en ustedes y vive en ustedes. Y esa es la presencia del Espíritu Santo. Y recordemos como el apóstol Pablo en una de sus cartas nos ha dicho, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. De manera que esa presencia del Espíritu Santo está en nosotros, está en nuestras vidas, porque ha sido derramado por Dios en nuestro corazón. Y decíamos esa expresión, creo en el Espíritu Santo. Y ya lo veíamos en el programa anterior. Y dice que nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dice 1 Corintios 2:11. Esa realidad de lo que es la misión, el poder estar ahí, el poder adentrarnos en esa gracia del Espíritu. Pues bien, su Espíritu que se nos revela, se nos da, nos hace conocer a Cristo mismo, su palabra, el Verbo encarnado, esa palabra viva que se revela a sí mismo, se nos da a conocer. Y esa experiencia, decíamos en el programa anterior, que tenemos que ver también no el Espíritu Santo actuando por sí solo, sino esa misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Cómo actúa. Claro, todo esto en bien de la salvación del género humano. Jesús es Cristo, el ungido por el Espíritu. Y en su unción, todo lo que sucede a partir de ese acontecimiento y de la encarnación, mana todo esto de la plenitud de la gracia de Dios en nosotros. Y Cristo es glorificado, y cuando es glorificado puede entonces a su vez, junto con el Padre, enviarnos el Espíritu Santo. Y así estábamos viendo. De igual manera, veíamos y empezamos a ver el nombre, los apelativos y los símbolos del Espíritu Santo. Y ya decíamos en el programa anterior que el nombre propio del Espíritu Santo, el Espíritu tal es el nombre propio de el Espíritu Santo. Tal es ese nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y con el Hijo, Espíritu Santo. Ese es el nombre. La Iglesia ha recibido entonces este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus hijos. Y así lo dice, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así decía el domingo pasado Jesús en la solemnidad de su ascensión, instruyendo a sus apóstoles sobre esa misión de ser testigos suyos, de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese nombre que recibe de Dios mismo. Entonces, el término espíritu se traduce, el término hebreo ruá, decíamos, que es como en su primera acepción significa soplo, aire, viento, toda esa realidad. Y decíamos sobre los apelativos del Espíritu Santo. Jesús cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el Paráclito. Aquel que es llamado junto a uno, ese que es invocado, Paráclito. Se traduce habitualmente por consolador también, siendo Jesús el primer consolador. El mismo Señor llama el Espíritu, Espíritu de verdad, Juan 16:13, el mismo Jesús.
además de su nombre propio, que es el Espíritu Santo, el más empleado en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles, en San Pedro, San Pablo, se encuentran los siguientes apelativos. También a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, a través de las cartas de San Pablo, en fin, el espíritu de la promesa, como lo expresa Gálatas, el espíritu de adopción, Romanos 8, el espíritu de Cristo, Romanos 8 también, espíritu del Señor, en fin, todos esos como apelativos, otros nombres, otros títulos. Tiene también el espíritu algunos símbolos que los representan, que hacen referencia directa, alusión al Espíritu Santo. Y ya era lo que estábamos tratando, algunos símbolos. Y hablábamos sobre el agua. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que desde esa invocación, desde la invocación del Espíritu Santo, esta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento, que es el del bautismo. Así que el agua consagrada, bendecida, sobre la cual se invoca el Espíritu Santo, ya se convierte en ese mismo símbolo. De igual manera hablábamos sobre la unción. La unción, el simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. En la iniciación cristiana es el símbolo sacramental también de la confirmación, llamada justamente en las iglesias de Oriente crismación, el crisma. Esa unción con el crisma, con el aceite. Pero para captar toda la fuerza que tiene, es necesario entonces volver a la unción primera, realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús, Cristo, Mesías, en hebreo, que significa ungido, ungido del Espíritu de Dios. En la alianza, en la antigua alianza entonces hubo ungidos del Señor. Y recordamos de forma eminente el rey David, que fue ungido. Pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única. La humanidad que el Hijo de Dios asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. No es solo un acontecimiento de un momento, no, toda su persona, todo su ser está unido, está lleno del Espíritu Santo. Jesús es constituido entonces Cristo por el Espíritu Santo. La Virgen María concibe a Cristo entonces del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento. De igual manera, Lucas 2:11, e impulsó también ese mismo espíritu al anciano Simeón a ir al templo a ver al Cristo del Señor. Lucas 2:26-27. Es de quien Cristo está lleno y cuyo poder emana de Cristo en sus curaciones y en sus acciones, en todo cuanto iba haciendo o iba realizando. Todas las obras salvíficas, todas esas son manifestaciones de Cristo, el ungido del Padre. Vemos entonces otro simbolismo, es el fuego. Mientras que el agua significaba entonces el nacimiento y la fecundidad de la vida dada por el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. Miren cómo vamos conociendo, vamos adentrándonos en ese simbolismo, cómo esos símbolos, esas cosas van hablándonos directamente sobre el Espíritu Santo.
Decíamos entonces, mire, el agua significaba entonces el nacimiento, la fecundidad de la vida dada por el Espíritu Santo. El fuego entonces simboliza energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrazaba como antorcha. Con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo, Primera de Reyes 18, 38, 39, que era figura del fuego del Espíritu Santo, que transforma lo que toca. Juan Bautista, que precede al Señor con el espíritu y el poder de Elías, Lucas 1:17, anuncia a Cristo como el que bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:16. Miren cómo todo eso va simbolizando y va representando todo esto que se nos dice sobre esta fuerza, este simbolismo del Espíritu Santo, que Él iba a realizar la misión. Ese Espíritu del cual Jesús dirá: he venido a traer fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, encendido. Lucas 12:49. Pero es ese fuego del Espíritu. No pensemos en una realidad material de que Jesús quería que el mundo estuviera ardiendo, no. Él quería que estuviera lleno del fuego del Espíritu Santo, que estuviera lleno todo el mundo, todo el pueblo estuviese lleno de esa gracia especial, estuviese encendido. De igual manera, bajo la forma de lenguas, como de fuego, como el Espíritu Santo se posó entonces sobre los discípulos y María la mañana de Pentecostés y los llenó de él, se llenaron del Espíritu Santo. Hechos 2, 3, 4. La tradición espiritual entonces conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. Miren, que tal vez uno pensaba que era la forma de una paloma, un símbolo. Sin embargo, miren cómo es el fuego. Es el fuego el más expresivo, el simbolismo más expresivo de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esas llamaradas de fuego, esas lenguas de fuego que se posaron sobre María y los apóstoles. Aquella mañana de Pentecostés. Pues así es como nos vamos adentrando en esta experiencia, estos simbolismos del Espíritu Santo. Claro, todo esto decía a propósito que el próximo domingo celebraremos esta solemnidad de Pentecostés, esta realidad de poder conmemorar, recordar ese acontecimiento en el que María y los apóstoles, reunidos en oración, aguardaban el cumplimiento de la promesa. Aguardaban que viniera y descendiera sobre ellos el Espíritu Santo. Seguimos viendo entonces otro simbolismo, la nube y la luz. Esos simbolismos. Estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. La nube y la luz. Dice que esos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Desde las manifestaciones antiguas de Dios, las teofanías, manifestaciones de Dios antiguamente, todo en el Antiguo Testamento, la nube, unas voces oscuras, otras luminosas, revela entonces al Dios vivo y Salvador, tendiendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria, porque era siempre en figura de una nube, unas voces media oscuras, unas voces medias oscuras, otras luminosas,
en fin, no había una manifestación clara, plena, total de Dios en el Antiguo Testamento, en esas manifestaciones. Sin embargo, utilizaba estos simbolismos de la nube o de la luz para revelarse, para dar a conocer, para mostrar la trascendencia de su gloria. Con Moisés entonces en la montaña del Sinaí, en la tienda de reunión también, y durante la marcha por el desierto, de igual manera con Salomón en la dedicación del templo, en todos esos acontecimientos. Todas esas figuras son cumplidas simplemente por Cristo en el Espíritu. Todo eso que simbolizaba, que presentaba desde atrás, todas esas expresiones que iban manifestando, iban dando a conocer. Todo esto entonces fue cumplida por Cristo en el Espíritu Santo. Él es quien desciende entonces sobre la Virgen y la cubre con su sombra, para que ella conciba y dé a luz a Jesús. Lucas 1:35. En la montaña de la transfiguración es también Él quien vino en una nube y cubrió con su sombra a Jesús, a Moisés y a Elías, a Pedro, Santiago y Juan. Y se oyó una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Lucas 9:34-35. De manera que todas esas manifestaciones, todos esos signos, símbolos utilizados van revelando, van queriendo mostrar, a veces ya aquí un poco velada, la presencia de Dios. Es finalmente la misma nube la que ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos el día de la ascensión, recordemos el domingo pasado. Y estaban ahí ellos mirando y Jesús hablándole, hasta que una nube se lo llevó, lo quitó de la vista. Y ellos se quedaron ahí parados, extasiados, mirando, hasta que vinieron esos dos hombres vestidos de blanco y le dijo: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, así como lo han visto marcharse, lo verán venir, lo verán bajar otra vez. De manera que en ese acontecimiento se manifiesta. Y la que los revelará como hijos del hombre en su gloria el día de su advenimiento. Otra vez se va a manifestar. Y así se va presentando, se presenta este simbolismo de la nube y la luz. Seguimos avanzando, mis hermanos, hermanas, en este programa, este espacio, conociendo nuestra doctrina católica. Y vemos otro simbolismo que se utiliza, es el sello. Todos estos simbolismos hacen alusión al Espíritu Santo. Son simbolismos que reflejan y representan al Espíritu Santo, pero que se manifiesta a través de ellos. El sello es un símbolo cercano al de la unción. En efecto, es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello. Juan 6:27. Y el Padre nos marca también en Él con su sello. Segunda de Corintios 1:22, pero también en Efesios 1:13 y 4:30. Como la imagen del sello indica entonces el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden. En estos sacramentos se utiliza entonces ese ungir, ese sellar, consagrar, en el bautismo, en la confirmación y en el orden sacerdotal,
el orden, recibir esa unción. Todo esto entonces nos lleva a poder ver este acontecimiento de este simbolismo de el sello como parte de la realidad de nuestra vida y de la unción que nos va impregnando esa gracia, esa unción del Espíritu Santo a través de estos sacramentos. Esta imagen se ha utilizado entonces en ciertas tradiciones teológicas para expresar el carácter imborrable impreso por estos tres sacramentos, los cuales no pueden ser reiterados. Entonces eso imprime el carácter, eso le lleva a sellar totalmente esa unción con el crisma, ese sello. Con él se recibe esa gracia especial, esa unción total, consagración total. Por eso, cada uno de estos sacramentos no se repite. Tiene un carácter imborrable. Ya es consagrado, es bautizado, o es confirmado, o es ordenado, tiene el orden. Ese carácter queda impregnado, impreso a través de estos sacramentos y que no pueden ser reiterados. Otro simbolismo que hace referencia al Espíritu Santo es la mano, la imposición de las manos. Imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos. Y lo vemos en los evangelios, Marcos 6:5, igual 8:23. Pero también bendice a los niños, Marcos 10:16. En su nombre, los apóstoles harán lo mismo. Más aún, mediante la imposición de las manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado. Se nos da también esa gracia, esa fuerza del Espíritu Santo. Y recordemos cómo Pablo iba también de igual manera en su obra evangelizadora en Éfeso y en diferentes comunidades, que hemos estado viendo el texto de los libros de los Hechos de los Apóstoles durante estos días. Y dice que cuando Pablo llegaba a un sitio, llegaba ya y preguntaba que se habían recibido ayer precisamente, que se habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos decían que nunca habían oído hablar de eso. Decía ayer el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nunca habían oído hablar de ese tal Espíritu Santo. Y Pablo le pregunta entonces, ¿qué bautismo recibieron? Y ellos le dicen que el bautismo de Juan. Entonces le dice, el bautismo de Juan era un bautismo de conversión. Sin embargo, Jesús, y ahí le explica lo que es la unción, la presencia del Espíritu y la gracia renovadora que trae el bautismo en nombre de Jesús. Inmediatamente abrieron su corazón, creyeron y se bautizaron. Y recibieron el Espíritu Santo. Pablo les impuso las manos y así los apóstoles iban realizando esta misión. Iban desarrollando esa obra a través de la imposición de las manos, iban transmitiendo ese espíritu que habían recibido. De manera que mediante la imposición de las manos, los apóstoles confieren el Espíritu Santo, lo van transmitiendo, lo van dando a los demás. En la carta a los Hebreos, la imposición de las manos figura en el número de los artículos fundamentales de su enseñanza. Hebreos 6:2. Este signo de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo, la Iglesia lo ha conservado en sus epíclesis sacramentales, el momento antes de la consagración. Se imponen las manos y se pide la fuerza del Espíritu Santo. Y recordemos en la celebración de la Eucaristía, cuando el sacerdote junta las manos y dice, por eso te pedimos, Padre, que envíes el Espíritu Santo, de manera que estos dones se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa invocación del Espíritu Santo, se imponen las manos
De igual manera la ordenación, la consagración, el obispo impone las manos, el obispo que consagra impone las manos. Todo esto es como una transmisión, una manera de transmitir, de dar, de compartir, de hacer partícipe a los demás de esa gracia, de ese don del Espíritu Santo. Otro simbolismo que se utiliza es, y lo presenta, el dedo. Por el dedo de Dios expulsa a Jesús, dice, los demonios. Si yo lo expulso con el dedo de Dios, entonces con el dedo de Dios. Si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios, Éxodo 31, 18 es lo que nos presenta el libro del Éxodo. La carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedras, sino en las tablas de carne del corazón. 2 Corintios 3:3. Y es la invocación del Espíritu Santo. Se invoca esa presencia del Espíritu. Y todo esto con el dedo de Dios. La acción, la obra. Jesús se atribuían como que expulsaba a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús le dice, pero si yo lo he hecho por arte de entonces sus hijos, ¿por arte de quién lo echan? Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y otro simbolismo, ya por último, en estos simbolismos, la paloma. Al final del diluvio, cuyo simbolismo se refiere al bautismo, la paloma soltada por Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de nuevo. Génesis 8, del 8 al 12. Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo en forma de paloma baja y se posa sobre él. Mateo 3:16. El Espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados. A eso nos quiere llevar, a comprender ese gran misterio. En algunos templos, la Santa Reserva Eucarística se conserva en un receptáculo metálico de forma de paloma, suspendido por encima del altar. El símbolo de la paloma para sugerir al Espíritu Santo es tradicional en la iconografía cristiana, en nuestras pinturas, nuestros íconos, nuestras experiencias. De manera que es uno de los simbolismos más alusivos, expresivos directamente. Cuando vemos la paloma, de una vez nos viene a la mente el Espíritu Santo. En la decoración en Pentecostés siempre se dibuja una palomita. Como distintivo lo utilizamos también sobre todo para la confirmación. Ese simbolismo es el de alusión directa, clara, inmediatamente, con referencia directa a esa alusión al Espíritu Santo. Ese simbolismo es uno de los más evidentes, más claros que tenemos. Pues así completamos estos simbolismos, mis queridos hermanos, que estamos viendo que todos ellos hacen referencia al Espíritu Santo. Diciendo, y recuerden que habíamos dicho, en este símbolo de los apóstoles, creo en el Espíritu Santo, que el de Nicea Constantinopla sigue, amplía más. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria.
Bien, pues vamos a pausar un momentito, mis hermanos. Vamos a hacer una breve pausa. Les invito a que no se aparten ahí de esta emisora María Evangelizadora Radio. No se alejen, que en breve continuamos con este espacio, conociendo nuestra doctrina católica. Continuamos en breve. Continuamos, queridos hermanos, hermanas, en este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio. Qué bueno poder continuar con ustedes, poder seguir desarrollando este programa, este espacio de formación. Y ya veíamos qué hermoso poder, todos estos simbolismos que hacen referencia al Espíritu Santo, que de seguro cuando usted vea entonces ya, usted vea una luz, una nube, ese simbolismo del fuego,
en el bautismo, la unción, con la imposición de las manos, todo esto, cuando vea una paloma, todo eso no le va a llevar a pensar en esa presencia del Espíritu Santo en nuestro caminar, que son simbolismos que nos llevan a poder acercarnos. Seguimos entonces profundizando todo esto y en cuanto a lo que es la realidad de nuestra experiencia, nuestros símbolos, nuestra vida cristiana. Creo en el Espíritu Santo. Y ahí veíamos todo ese acontecer, todo lo que es los nombres, el nombre del Espíritu, del Espíritu Santo, los apelativos que se utilizan, los simbolismos, ya los vimos. Ahora seguimos avanzando. Y vamos a ver entonces un poquitito sobre el Espíritu y la palabra de Dios en el tiempo de las promesas. Cómo el Espíritu Santo ha ido acompañando esas promesas, esas palabras de Dios y esas promesas del Padre. Desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, entonces, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre han permanecido siempre oculta, pero activa. Esa realidad, esa acción conjunta del Verbo, la palabra encarnada, el Espíritu del Padre, han permanecido ocultas pero activas, han estado ahí siempre presentes. El Espíritu de Dios preparaba entonces el tiempo del Mesías y ambos, sin estar todavía plenamente revelados, ya han sido prometidos a fin de ser esperados y aceptados por los hombres y mujeres para cuando se manifiesten. Esa presencia del Espíritu, esa presencia tanto del Hijo como del Espíritu de estar ahí. Por eso, cuando la iglesia lee en el Antiguo Testamento, investiga en él, profundiza lo que el Espíritu, de todo lo que el Espíritu que habló por los profetas, todo lo que quiere decirnos acerca de Cristo. Entonces la iglesia en esos hechos, acontecimientos, entonces busca todo esto, todo lo que el Espíritu quiso decirnos acerca de Cristo. Podríamos decir, por profetas, la fe de la iglesia entiende aquí a todos los que el Espíritu Santo le había inspirado, a todos los que había instruido el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En la iglesia entonces, el Nuevo Testamento, vemos entonces todo esto como manifestación. La tradición judía antigua ya distingue la ley, los primeros libros lo distingue de los profetas, pero antes no, antes era todo un conjunto. Todos aquellos que se tenían por profeta, todos aquellos a quienes había el Espíritu Santo movido, inspirado en la redacción de los libros. No eran solo aquellos, no, se tenía en conjunto a todos. Entonces, en la creación, como la palabra de Dios y su soplo están en el origen del ser y de la vida de toda criatura. Esa realidad de inicial, desde la creación. Es justo que el Espíritu Santo entonces reine, santifique y anime la creación, porque es Dios consustancial al Padre y al Hijo. Y como es Dios, el Espíritu Santo, entonces a Él se le da el poder sobre la vida, porque siendo Dios, guarda la creación en el Padre por el Hijo. Por eso recordemos, y así es hermoso poder tener estos detalles en cuenta.
El libro de la creación, el Génesis, por ejemplo, cuando dice Dios creó el hombre y sopló sobre él. Sopló. Recuerden que decíamos que el Espíritu Santo se define, se dice como soplo, como viento, es una de las realidades que encontramos de estas manifestaciones. Es el término como un soplo. Entonces, ese Espíritu Santo, esa presencia de Dios desde la creación, está presente, porque es Dios el Espíritu Santo. Y a Él se le da el poder sobre la vida. Cuando Dios sopló, cuando el Padre sopla, dice, y le dio su aliento. Porque siendo Dios, guarda la creación en el Padre por el Hijo. En cuanto al hombre, es con sus propias manos, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo, como Dios lo hizo, con sus propias manos. Y Él dibujó sobre la carne moldeada su propia firma, por así decirlo, de modo que incluso lo que fuese visible llevase la forma divina. Esa presencia ahí desde la creación. Desde la creación. Y en cuanto al hombre, igual, de la misma manera. Claro, Dios modeló, dice, el cuerpo, el ser, pero sopló su aliento. Ese espíritu, entonces, el espíritu de la promesa. Primero, poder ver ese espíritu de la promesa, esa presencia. Primero, estuvo desfigurado por el pecado y por la muerte. El hombre continúa siendo a imagen de Dios, a imagen del Hijo, pero privado de la gloria de Dios. Romanos 3:23. A causa del pecado, privado de la semejanza. Sin embargo, la promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación. Esa promesa que se había hecho de llevar por sendas de vida, desarrollar ese proyecto salvífico. La promesa hecha a Abraham inaugura entonces ese proyecto de salvación, esa economía de salvación. Y al final de la cual el Hijo mismo asumirá la imagen y la restaurará en la semejanza. Por eso Él va a destruir el mal, el pecado, y va a darnos una vida nueva. Por eso con el Padre, volviéndole a dar la gloria al Espíritu que da la vida. Por eso va a rescatar. Por eso va a volver a redimir, a restituir esa dignidad perdida. Esa imagen de Dios, esa semejanza de Dios que el pecado había manchado, que había sido desfigurada por el pecado, pero que a través del Espíritu, que es vida, el Espíritu de la vida, ese Espíritu de la gloria, entonces va a restaurar. De manera, contra toda esperanza humana, Dios promete a Abraham una descendencia como fruto de la ley, de la fe y del poder del Espíritu Santo. Génesis 18, 1, 15. Toda esta realidad de la obra redentora. Y en ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra. En esos hijos nuevos, en esa descendencia de Abraham, en ese pueblo de Israel, será bendecida todas las naciones de la tierra. Esa descendencia será no solo aquellos hijos de Abraham, sino los mismos hijos de Dios, todos los cristianos. Será Cristo en cada uno, en quien la efusión del Espíritu Santo se va a manifestar en todo el caminar. La unidad de los hijos de Dios, de esos hijos de Dios dispersos, los vas a congregar.
comprometiéndose conjuntamente entonces con esa obra redentora. Dios se obliga entonces ya al don de su Hijo amado, a entregarlo. Este es mi Hijo amado. Pero también nos da el don del Espíritu Santo, el don de la promesa, que es entonces prenda para redención del pueblo, es prenda para la redención del mundo. Y llevarnos entonces a ese lugar pleno de salvación, de vida de salvación. Y así pues se va manifestando, se va realizando entonces todo ese designio de Dios, todo ese proyecto redentor. Y vemos cómo entonces el Espíritu Santo va acompañando y está presente en cada momento, junto a la palabra de Dios, el verbo, la palabra encarnada, y en el tiempo de las promesas, cómo se va cumpliendo todo ese acontecer, desde la creación, a través de ese espíritu de las promesas y otras manifestaciones que en adelante seguiremos viendo, seguiremos contemplando. Bien, mis hermanos, hermanas, no tenemos tiempo para más. Vamos a terminar por hoy este espacio conociendo nuestra doctrina católica, agradeciendo a Dios esta oportunidad que nos ha dado de poder nosotros compartir, de poder encontrarnos con Él, de abrir nuestro corazón y vivir más una experiencia de vida de fe, implorando de Él que no nos abandone, no nos deje solos, sino que nos acompañe siempre en nuestro camino. Que la gracia de Él, la fuerza renovadora de su Espíritu, se vaya manifestando cada día más en nosotros. Y que al celebrar el próximo domingo esa solemnidad de Pentecostés, todos nosotros podamos ser renovados, podamos ser inundados de esa presencia, de esa gracia del Espíritu, y vivir entonces la alegría y el gozo de tenerle a Él en nuestro corazón. Y aunque no salgamos como María y los apóstoles a hablar en diferentes lenguas, pero sí que podamos en nuestras vidas y nuestras familias y a nuestro alrededor hablar de las maravillas de Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor en nuestras vidas. Gracias por las bendiciones que derramas en cada uno de nosotros. Acompáñanos, fortalécenos siempre y dirígenos por las sendas de vida y de salvación. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a implorar ahora de Dios que derrame su bendición sobre todos nosotros. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Y así terminamos, hermanos, hermanas, este espacio, conociendo nuestra doctrina católica. El Padre Isidro Bautista, desde República Dominicana, ha estado con ustedes. Feliz día.